apreciando a pesar de lo que estamos viviendo. Hoy vamos a regresar a lo básico, porque lo básico es lo que es el fundamento que nos sustenta. ¿En qué es en lo que creemos realmente? A ver, saquen una hoja, por favor, una pluma, y van a escribir estas 4 preguntas y las van a contestar, por favor. Pregunta número 1. Muy buenos días a todos los que nos ven por internet, por Facebook. También saquen su cuaderno, su pluma y apunten estas 4 preguntas, por favor. Número 1. ¿Cómo es salvada una persona? ¿O cómo es salva una persona? Dejen espacio para contestar, por favor. Número 2. ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Dónde reside o dónde está la autoridad? No vamos a decir religiosa, la autoridad de Dios. O sea, aquí en la tierra, ¿dónde está? Número 3. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y número 4, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Ok, van a tener 5 minutos para responder estas 4 preguntas. Eso que se están copiando los vaya a pasar para acá, ¿eh? No, es que no anotaron las chicas las preguntas. Ah, de veras.
terminado, levanten su mano, por favor. Ok, un minuto más. Bien, vamos a empezar levantando la mano, ¿de acuerdo? Para contestar. ¿Cómo es salva una persona? Mi hermana Rebe. Yo puse con su fe, pero una fe verdadera que es el estar en la presencia de Dios, en lo más íntimo de Él. Ok, hermano. Recibiendo a Jesucristo en su corazón, confesando con su boca que ha pecado y que quiere que Él dirija su vida. Bueno, hay personas que confiesan a Jesucristo en su corazón, pero no lo hacen de una manera consciente, lo hacen de una manera emocional. Entonces ahí hace falta lo que dice mi hermana Rebeca, la fe. ¿Alguna otra? Mi hermana Rita. Pues nunca perder la fe, pase lo que pase y tener la certeza de que Dios siempre va a estar con nosotros. Ok, por medio de la fe. Fer. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón y cuando nos arrepentimos totalmente de nuestros pecados. Ok, mi hermano, último. Entregando el control de mi vida. Ok, pregunta número 2. ¿Dónde reside la autoridad de Dios? Hermano, fuerte. En mí. En usted. Ok. En el Espíritu Santo que vive en nosotros, en su palabra, y el Espíritu Jesús, que su nombre es sobre todo. En el Espíritu Santo. Ok. ¿Alguien más? Que ahora somos de Él y está delante del Padre, que está su Espíritu dentro de nosotros. Muy bien. Ahí atrás. Bueno, pues Dios vive en mí porque ahora sí es ejemplo que queda ahorita en mí. La autoridad reside en ti porque el Espíritu Santo está en ti. Ok. Pregunta número 3. ¿Qué es la iglesia? Hermana Rebe. Yo puse el lugar donde está Cristo, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y donde podemos gozarnos de Él, y el Espíritu nos redarguye. Ok, muy bien. Hermana Betty. Es el conjunto de personas que se reúnen para alabar, bendecir y escuchar la palabra de Dios. Muy bien, el conjunto de personas que se reúnen para alabar, adorar a Dios, para escucharle. Perfecto. ¿Qué ha sido un conjunto de adoradores de Dios? Muy bien. Pastor, yo puse aquí, es donde Dios está esperándonos para hablar su palabra y sentir su presencia. ¿Afuera no se siente la presencia? Aquí sí. Bueno, es que no está donde quieren que vaya. Ok. Última, allá atrás. Bueno, también pues así, después del conjunto de personas que se congregan y lo forman, la iglesia soy yo. Ok. Pregunta número 4. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Dulce. El vivir el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, reconociendo a Cristo Jesús como la vida y el camino. El vivir el amor de Dios a través del Espíritu Santo cuando se reconoce a Jesucristo como nuestro Salvador. Muy bien, Rita. Tener una relación directa con Dios siempre. Teniendo una relación directa con Dios siempre, permanente. Creer que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Por lo tanto, debemos de seguir sus pasos y permitirnos ser perfeccionados en su amor. Siguiendo los pasos de Jesucristo, en resumen. Muy bien. Hace 8 días mencionamos, o hace 15, ya no recuerdo,
conocer al Señor, antes de conocer su palabra, mi esposa y un servidor, buscando una solución a nuestra vida, llegamos a un centro espiritualista, en donde estuvimos ahí 2 años. ¿Por qué estuvimos ahí 2 años? ¿Por qué llegamos ahí? Por ignorancia, por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es fatal. También participamos en las fiestas de Halloween. Y de hecho, hasta las organizábamos nosotros. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Por ignorancia, por costumbre, por divertirnos, por buscar tal vez hasta un desahogo, una diversión falsa, insana, por ignorantes. Cuando estábamos en la iglesia católica, adolecíamos también de conocimiento. Vamos a ver qué dice Mateo 15, por favor. Hoy no hay luz, así que préstame una Biblia, por favor. ¿Qué versión es? ¿Una traducción? Perfecto. Vamos a Mateo 15, por favor. Ahora sí, abran todos su Biblia. Mateo 15, versículos del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. O sea, para ellos era un ritual lavarse las manos para poder comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. No podemos anular los principios de Dios, las instrucciones de Dios, la enseñanza de Dios por las costumbres. ¿De acuerdo? Antes lo hacíamos, repito, porque no conocíamos su palabra, porque no conocíamos realmente quién era Jesucristo, lo que había hecho por nuestras vidas, en nuestras vidas, pero hoy le conocemos, ¿verdad? Entonces nos hemos retirado de muchas costumbres. ¿Por qué? Porque le desagradan esas costumbres a nuestro Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver Oseas 4:6, por favor. Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerles como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. En otra versión dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Amén. Entonces, antes éramos ignorantes,
pero hoy somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de conocer su palabra, debemos de conocer sus principios, debemos de conocer el fundamento que nos sostiene para seguir adelante a pesar de. Nosotros somos ovejas, pero no borregos. Es diferente. ¿Sí? Una oveja reconoce a su amo. Una oveja reconoce la voz, conoce la voz del Señor. Un borrego camina porque los demás caminan y ahí va detrás de ellos. Nosotros no. Ese es el libre albedrío que nos ha dado el Señor a todos nosotros. Todos nosotros decidimos hoy venir a la iglesia a escuchar su palabra. ¿De acuerdo? Cada quien toma su decisión de acuerdo a la convicción de cada quien, de acuerdo a la fe que Dios ha inyectado en cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, hoy se trata de que reconozcamos las bases que nos sostienen en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la primera vez que surgió la palabra cristiano? ¿A partir de cuándo se le empezó a decir a las personas que son seguidoras de Cristo, que quieren vivir como Cristo, como dijeron ustedes? ¿A partir de cuándo surgió la palabra cristiano? Vamos a ver Hechos 11:26, por favor. 11:26. Sí, así es. Es decir, nosotros necesitamos saber de manera general la base, nuestro sustento. 11:26 dice así. Cuando lo encontró, a ver, voy a empezar a leer desde un poquito antes. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. O sea, Bernabé buscó a Tarso, a Pablo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Cuando dice que lo llevó de regreso a Antioquía, esto quiere decir que ellos ya habían estado en la iglesia de Antioquía. O sea, ahí ya había fundada una iglesia, establecida una iglesia. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Amén. Pero ¿por qué se les llamó cristianos? Porque cuando llegaron a Antioquía y que llegan a la iglesia, empiezan a ver una vida diferente. Porque las personas empezaron a vivir de forma diferente. Porque cambiaron su manera de vivir. Porque cambiaron a la forma y manera de vivir ¿de quién? De Jesucristo. Entonces por eso les empezaron a decir, mira, si son cristianos. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque viven diferente, porque tienen creencias diferentes. Amén. Amén. Entonces, en Hechos 11:26 podemos ver nosotros que a la iglesia de Antioquía fueron a las primeras personas a quienes se les llamó cristianos. Ok. ¿Cuándo empezó la iglesia cristiana? ¿Realmente cuándo empezó? Vamos a ver Hechos 2. Es decir, la iglesia cristiana empezó antes de la iglesia que se fundó en Antioquía. En Hechos 2, si ustedes leen todo el capítulo del libro de Hechos, capítulo 2, ahí vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo estaban reunidos. Se estaba iniciando una fiesta, una de las fiestas principales de los judíos, que es el Pentecostés. Estaban esperando, porque Jesucristo les dijo que fueran a ese lugar a esperar el Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Entonces,
para muchos de nosotros, para muchos pastores, es aquí en este momento que empieza la iglesia cristiana, ¿sí? Cuando los discípulos, los apóstoles de Cristo Jesús, son llenos por el Espíritu Santo. A partir de ahí se levanta Pedro y empieza a dar el primer discurso. Y después de ese primer discurso hubo 3,000 convertidos, 3,000 personas convertidas. Pero lo más grandioso y lo más maravilloso de esto es de que cuando los apóstoles de Cristo Jesús fueron llenos por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, ¿sí? Entonces, las personas que estaban ahí presentes se maravillaron de que cada quien estaba escuchando en su idioma propio. Si leemos el capítulo 2, vemos que había árabes, había griegos, había, a ver, vamos a leer un poquito, ¿mandé? Asia, Mesopotamia. Así es, de las diferentes regiones de ahí alrededor, había gente de ahí, y todos hablaban un idioma diferente. Y pues, oye, pues que no son galileos, ¿por qué les estoy entendiendo? Entonces, a partir de ahí, podemos decir o asumir que empezó la iglesia de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Cristo. Tarea: leer en casa todo el libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Es un capítulo, no quiero que se lo aprendan de memoria, claro que no, pero el propósito es que todos sepamos en dónde está el principio de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿Cuándo se empezó a distorsionar la doctrina? Para empezar, ¿qué es doctrina? A ver, apúntale por favor. Doctrina. Es un conjunto de ideas enseñanzas, principios, o instrucciones las cuales son fundamento de una manera de pensar y de vivir. De acuerdo al diccionario, es un conjunto de ideas, enseñanzas y principios los cuales son fundamentos de una religión. Pero Cristo Jesús no vino a fundar una religión, vino a fundar su iglesia. Y su iglesia es una manera de vivir, es un estilo de vida. Entonces, doctrina para nosotros son esos principios, esas enseñanzas o esas instrucciones, fundamento de esta nueva vida que tenemos todos. Amén. Ok, entonces, estos fundamentos que enseñó nuestro Señor Jesucristo y que por un rato, por un tiempo, los apóstoles enseñaban, y se empezó a extender la palabra de Dios. Pero entonces, ¿a partir de cuándo se empezó a distorsionar la palabra? ¿A partir de cuándo se perdió este fundamento? En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino de Roma empezó su movimiento para establecer el cristianismo como religión de todo Roma. ¿Y por qué un emperador romano empezó a tomar esta
decisión, porque el imperio romano estaba en decadencia. Y el pueblo judío, como sabemos, siempre ha sido próspero. Próspero tanto en número, en cantidad, como financieramente, en sabiduría, ¿verdad? Siempre el pueblo de Israel ha sido bendecido con inteligencia y sabiduría de parte de Dios. Amén. Muchos científicos, de hecho de hoy, que siguen descubriendo cosas para la vida, son judíos. Entonces, Dios les dotó de esa inteligencia, de esa sabiduría, de ese favor. Entonces, el imperio romano en ese entonces, para establecer esa paz, para restablecer el equilibrio, y como veía el poder y la influencia del pueblo de Israel en toda esa área, por eso se le ocurrió la gran idea de tomar la religión cristiana para todo el imperio romano. Ahí empezó el movimiento. Hasta el año de 385 después de Cristo, es decir, aproximadamente 60 años después, el emperador Teodosio ya lo implantó la religión cristiana como exclusiva de todo el imperio romano. Desgraciadamente, la unió, las raíces judío-cristianas las unió a las raíces romanas. Es decir, no tomó esto y lo empezó a aplicar tal cual, no lo hicieron. Sabemos que los romanos eran politeístas, adoraban a muchos dioses, entre ellos el dios del sol, por ejemplo, en donde le adoraban el 24 de diciembre. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, para no dejar de adorar a nuestro Dios, vamos a establecer que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Y así estamos todos juntos y contentos. Amén. Entonces, por eso sabemos que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. ¿Sí? De hecho, nadie sabe la fecha exacta de cuándo nació Jesucristo. Uno se puede dar cuenta por los escritos que posiblemente nació en primavera o en otoño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los pastores llevaban a las ovejas a pastar. Allá en Israel no sacan a las ovejas en diciembre porque hace demasiado frío. Entonces por eso sabemos que en diciembre no nació nuestro Señor. Pero la realidad es que a partir de ahí nació la Iglesia católica, apostólica y romana. Ahí nació, con un trasfondo judío-cristiano, pero junto con él, romano. A partir de ahí cambiaron muchas cosas. Se trastornó la palabra de Dios. Entonces, en el siglo XV y XVI, más o menos en el año 1500, un poquito más para acá, empezó el Renacimiento, la era del Renacimiento. ¿Por qué la era del Renacimiento? Después de la decadencia del Imperio Romano, vino una época del oscurantismo, en donde empezó a prevalecer la brujería, la hechicería, la magia, ¿verdad? Y también nació ahí la Santa Inquisición. La Santa Inquisición empezó a perseguir todo este tipo de actividad, ¿verdad? Pero sin embargo, también empezaron a acusar, cuando veían a una persona con una Biblia, también lo acusaban de hechicero o de bruja. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, solamente la podían tener los sacerdotes. El pueblo no, solamente los sacerdotes. Entonces, en el siglo XVI empezó el Renacimiento. Es decir, en el oscurantismo, háganse cuenta que las bellas artes no había. La industria
No había, como que estaba todo paralizado por la misma situación, por la misma persecución. Pero en el siglo XV-XVI empezó el renacimiento de las bellas artes. La música clásica, con Beethoven, con Vivaldi, con todos esos autores, ¿verdad? Clásicos, la escultura, la pintura, el ballet, la danza, y el teatro, y en general todas las bellas artes renacieron. Por eso se llama la época del Renacimiento. Y con esto, el despertar del cristianismo. ¿Cómo empezó a despertar el cristianismo? Pues a través de 4 o 5 personas. A ver, apunten, por favor. Martín Lutero. Así es, con la Reforma Protestante. Todo esto lo necesitamos saber nosotros, hijos de Dios. Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Martín Lutero es el principal, es Ulrich Zwingli. Juan Calvino, otro precursor. Juan Calvino. Y John Knox. Creo que así se escribe, Knox. Bien, como dice Andrea, todo empezó cuando Martín Lutero clavó en el castillo de Wittenberg en Alemania 95 protestas, 95 tesis. Él era sacerdote católico, pero cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta de que están recurriendo a muchos errores por falta de una doctrina correcta. Entonces, a través de esos 95 tesis, la clava en la puerta del castillo para decirles, ¿saben qué? Estamos mal, estamos interpretando mal la palabra, tenemos costumbres hechas por el hombre, tenemos leyes hechas por el hombre y no por el Señor. A grosso modo, esas 95 tesis por ahí las tengo. Si quieren las publico después en WhatsApp para que ustedes las lean. Pero en forma general, Martín Lutero protestaba por la idolatría, protestaba porque se vendían las dádivas, La simbología. es decir, la salvación la vendían. Cuando una persona iba a confesar sus pecados, en lugar de ponerle una penitencia, ¿verdad? Como lo hacen hoy, ¿nosotros tenemos que hacer penitencia? Ya no, ¿verdad? Esa ya la hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya pagó por nuestros pecados, así es. Sin embargo, la vendían, bueno hijo, tú tienes esta penitencia, pero si tienes esto, con eso ya eres salvo, ¿sí? Es decir, el soborno, ¿sí? Entonces empezaron a vender todo, sobre todo la salvación. Los certificados de salvación. Así es. La autoridad espiritual estaba únicamente en el sacerdote. Es decir, lo que decía el sacerdote, eso era ley, eso era verdad, ¿sí? Es decir, esto ya no, sino la persona, ¿ok? Y
la Biblia, como lo dije hace rato, la Biblia solamente lo tenían los sacerdotes. Estaba prohibido que el pueblo estuviera a su alcance. Esto es, a grosso modo, un resumen muy práctico de las protestas. Por eso el cristianismo está dentro de la religión protestante. ¿Sí? Bueno, ya saben que el hombre siempre ha tratado de clasificar las cosas y nos clasifican en esa parte como protestantes. Bien, a partir de estas 95 tesis surgieron 4 preguntas principales, de las cuales estas personas, Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino y John Knox, coincidieron en que esas 4 preguntas era el mayor error que se estaba cometiendo en ese momento. ¿Y cuáles son esas 4 preguntas? Las 4 que contestaron ustedes. ¿Bien? Después de estas 4 preguntas se derivaron 5 doctrinas. Estas 5 doctrinas es la base para contestar correctamente estas 4 preguntas y muchas más. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas 5 doctrinas? Número 1. Aquí lo tengo en latín. Se llama sola scriptura, que significa solamente la escritura. Solamente la escritura. Es decir, solamente en la escritura está la autoridad de Dios, no en la persona. Nosotros tenemos autoridad para elegir lo correcto, para representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque, como ustedes dijeron, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Entonces, sí tenemos autoridad sobre los demonios. Tenemos autoridad sobrenatural, porque lo espiritual es sobrenatural. Es decir, está sobre lo natural. Amén. Sobre lo terrenal. Entonces sí tenemos autoridad. Pero ¿quién nos da esa autoridad? La Escritura. Amén. Amén. Entonces, lo que se ha comentado, cuando ustedes lean un libro cristiano o una película cristiana o un sermón de un pastor, un profeta, siempre hay que filtrarlo a través de ¿qué? A través de la Escritura. Amén. Amén. No podemos aceptar todo lo que nos digan. Por eso es necesario conocer las Escrituras, para no caer o para no volver en el error de antes. Amén. Entonces, la autoridad viene y está en la Escritura, y es el Espíritu Santo el que la manifiesta. Amén. Ok. Número 2. Entonces, esta es la primera doctrina. Solamente en la Escritura. Doctrina número 2. La salvación solamente por gracia. ¿Qué significa esto? Nosotros como hombres terrenales no podemos hacer nada para ser salvos. Por más que yo me quiera comportar correctamente bien, ¿sí? O sea, yo no puedo ser salvo por méritos propios. Nadie. Solamente por la gracia de Dios es que podemos ser salvos. Y la gracia llegó a través del Espíritu Santo a nuestra vida.
Y el Espíritu Santo es la que acciona la gracia en nuestras vidas cuando nos hace llegar primero a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos hace llegar a Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, es por la acción y la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos dio la oportunidad de elegir. ¿Por qué tuvimos la oportunidad de elegir? Sí, Señor, te reconozco como mi Señor, porque el Espíritu Santo, Dios, primero habló y tocó a nuestro corazón. Amén. Por su gracia, porque éramos pecadores, no teníamos nada bueno para que Dios se fijara en nosotros. Amén. Entonces todo es por gracia. Número 3. La salvación es solo o solamente por fe, por el creer. Pero por creer en qué? Por la fe en Cristo. Solamente hay una sola fe, en Cristo Jesús. Antes creíamos en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro intelecto, y fallamos. Solamente en la fe en Cristo, en su sacrificio. Hemos dicho que por fe se activan las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por fe se activa la salvación en nosotros. Podemos saber que la gracia de Dios está en nosotros, pero si no hay fe, no hay nada. Número 4. Doctrina número 4. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Por eso es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. O sea, no hay otra persona, no hay otro método, metodología, técnica para tener vida eterna, para llegar a la eternidad. La salvación solamente por gracia, por fe y en Cristo Jesús. Es decir, no puedes creer en algo más. ¡Ay, qué buena suerte! No, no es buena suerte. O sea, la suerte no hay. No hay ni buena ni mala suerte. Amén. Solamente es Cristo Jesús. Y número 5. Solo a Dios la gloria. La salvación ha sido realizada por Dios, en Dios y para Dios, para engrandecer su gloria. O sea, nos hizo el favor para engrandecer su gloria, no es por otra cosa. Amén. Entonces, a partir de aquí, nosotros vivimos en Dios, por Dios y para Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para Dios. ¿Sí? Estamos acostumbrados y nos cuesta trabajo, lo entendemos y Dios también nos entiende. Esto es lo maravilloso. Pero la cuestión es que aquí está el fundamento de nuestra vida cristiana. Amén. En ese entonces fue el fundamento para protestar, para renovar, para el despertar de esta nueva vida, del cristianismo nuevamente, ¿verdad? Pero hoy vuelve a ser el fundamento de nuestra vida. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de saber perfectamente en qué se sustenta lo que creemos. Amén. Creemos lo que está escrito solamente en la Biblia.
Nada de caballo de Troya, ni nada de eso. ¿Sale? Solamente por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente por fe en Cristo Jesús, en nadie más, porque solamente en Cristo Jesús está la salvación. Y todo lo hacemos en Dios, en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios. ¿Sí? Yo solamente le añadiría, si es que puedo añadirle algo, que es otra enseñanza de nuestro Señor, principio, que tenemos un Dios vivo. Amén. No está muerto, está vivo, es real. Cristo es y actúa en todos nosotros. Amén. Ahora sí, hermano. Yo le quiero decir, un día mi hijo me dijo, ay mamá, te deberías conseguir un esposo rico, pero yo no tengo. Ay mamá, perdóname. Y otra vez mi hija saliendo así, o sea, gracias a Dios que nos da ese para contestar, pero así. Dice mi hija, tenía que arreglar un asunto muy difícil en cuestión de trabajo. Y me dice, por favor, camina hasta la puerta, por favor, deseame buena suerte. Digo, Jesús, pide a Cristo Jesús que resuelva tus cosas. Eso es ya lo que tenemos. Amén. Entonces, si ustedes ven a un pastor o una persona que en lugar de darle la gloria se vanagloria, es que soy muy bueno, ¿no? O sea, tache, amén. A nuestro Señor Jesucristo, o sea, toda la gloria. Hace rato la cantamos, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús hace todo. Amén. Ponlo de pie. Creo que ya me llegó la luz. ¿Ese carro? Ok. Cierren sus ojos, por favor. En Efesios 4, versículos del 1 al 6 dice así: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado de Dios. Por libertad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Padre, muchísimas gracias, Dios. Gracias, Señor, por confirmar lo que creemos. Porque a veces nos llenamos de cosas que escuchamos en el mundo, o tal vez cosas que leemos en otros lugares, Padre. Pero el día de hoy nos queda bien claro que la única verdad está aquí en el libro que tú nos has dejado, Padre, en la Biblia, en tus escrituras, en este testamento, en esta herencia que tenemos en nuestras manos, Señor. Enséñanos a discernir, a investigar, a meditar, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo que nos revele tu palabra, para seguir con esta doctrina correcta, Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy sabemos que hay solamente un solo Dios y que por tu gracia somos salvos. No pudimos hacer nada bueno
aunque nos esforzábamos,